Hola, ¿qué más amigos? Mi nombre es Martín Gómez Betancourt, estudiante de la Universidad de Magdalena, y hoy le estaremos hablando sobre las ramas del poder público. Y ahora le damos entrada a una parte muy importante, y es su historia, que es la base central de lo que está constituido hoy en día, y data de que en 1945, por medio de la reforma política, se formaron las 3 ramas del poder público, que actualmente conocemos, y es en 1991 que a raíz de la expansión de la nueva constitución se determinó dividirlo en ramas y órganos. Las ramas continuaron siendo las 3 mencionadas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y ahora hablaremos sobre la distribución social del poder, y es una teoría de Montesquieu en la cual se habla sobre la distribución jurídica de las funciones ejecutivas, legislativas y judicial, solo para limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad de los derechos de los ciudadanos. Y así se combina con otros principios basados en la distribución social. ¿Qué pasa? Antes, si nos damos cuenta, 1570 por allá, el poder era de una sola persona, era de un rey, y se veían arbitrariedades que hoy en día la nueva constitución y esta nueva reforma de la distribución del poder planteó una propuesta diferente en estas 3 ramas. Y ahora sí entramos a abordar el tema que más nos importa: las ramas del poder, la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Y encontramos en la ejecutiva como la parte administrativa, la cual está representada por el gobierno y está compuesta por sus gobernadores, las alcaldías y la superintendencia, más los establecimientos públicos, las empresas industriales y los comercios del Estado. Esto hace parte de la rama ejecutiva, que entra en la parte administrativa. Le sigue la rama legislativa. En esta encontramos el Congreso, el cual se divide en 2, que es el Senado de la República y la Cámara de Representantes, por la cual la Asamblea de los departamentos, los consejos municipales corresponden a formular las leyes que ejercen el control del gobierno de nuestro país. Estamos hablando de la parte de leyes, que hace parte de la rama legislativa. Y por otro lado, la rama judicial es la rama del poder público que contribuye una pieza central en el funcionamiento del Estado. Es ese engrane súper importante para nosotros en estos momentos y está encargada fundamentalmente de aplicar esas normas para proteger nuestros derechos. Entonces aquí encontramos la ejecutiva, la parte administrativa, la legislativa, la parte de leyes y la judicial, que hace parte de las sanciones. Y ahora entraremos a hablar sobre las ramas del poder público con su organigrama. Y un organigrama consta de explicar su estructura, sus funcionarios, sus definiciones y cuáles son sus funciones dentro del Estado. Así que vamos a identificar una por una y iniciamos con la rama ejecutiva. ¿Y qué es lo primero que encontramos en la rama ejecutiva? El presidente de la República, que está establecido en la Constitución de 1991, artículos 188 y 199, como que él simboliza la unidad nacional. Ha jurado cumplir con la Constitución y las leyes, se obliga a la garantía de los derechos y las libertades para todos nosotros los ciudadanos de Colombia. Aparte, es la persona encargada de nombrar a los ministros del despacho y a los directores departamentales administrativos. Por otra parte, dirige las relaciones internacionales, nombra agentes diplomáticos y cónsules a su vez. Asimismo, recibe personales del exterior y está encargado de someter y aprobar convenios en el Congreso. Y siguiendo con la secuencia del organigrama, le sigue el vicepresidente, el cual está estipulado en la Constitución del 91 entre el artículo 202 y 205, que el vicepresidente será elegido por votación popular el mismo día, con la misma fórmula del presidente de la República. Somos nosotros quienes lo escogemos. Y asimismo, los candidatos para la segunda votación, si esa votación existiera, o sea, si hubiera una segunda vuelta, deberán ser conformados por los que integraron la primera. Y el vicepresidente tendrá el mismo periodo que el presidente, o sea, un cuatrenio. Y es también el vicepresidente quien lo reemplazará en sus faltas leves o absolutas, aunque en el caso de que éste se presenten antes de su posesión. ¿Esto qué significa? Que en cualquiera de estas 2 acciones, sean faltas graves o leves, el vicepresidente tomará el cargo automáticamente. Y después del organigrama del presidente, del vicepresidente, le siguen los consejos superiores de la administración. Estos consejos son los encargados de definir buena parte de la política pública a cargo de la administración, en donde coordinan, dirigen las acciones gubernamentales y entre otros casos se encargan de asesorar al presidente de la República o al gobierno nacional en la adoptación de determinadas políticas. Dentro de esto encontramos la Ley 63 de 1923 en el artículo 3, el Decreto Ley 627 de 1974, artículo 2. Y después de los consejos superiores le siguen los ministerios. ¿Qué dicen los ministerios?
Y si bien nos vamos al artículo 208, dice: los ministros y los directores del departamento administrativo son los jefes de la administración en la respectiva dependencia, bajo la dirección del presidente de la República, que ya habíamos hablado sobre eso. Le corresponde formular las políticas y direccionar, el cual sabemos que no es una tarea fácil. Siguiendo, le siguen los departamentos administrativos. Vaya, bueno, ¿qué son y qué función cumplen? Ahí nos vamos al artículo 208, en el cual se encargan de dirigir las actividades administrativas y ejecutar la ley. Los ministros, en relación con el Congreso, son voceros del gobierno, presentan a la Cámara los proyectos de ley, atienden las citaciones que aquellas les hagan y toman parte de los detalles directamente o por conducto de los viceministros. Y los ministros y los directores de departamento administrativo presentan al Congreso dentro de los primeros 15 días de cada legislatura. Seguido de esto, le seguiría el Departamento Nacional de Planeación, figura importante. El decreto 3516 del 2009 dice: coordinar la formulación del plan de desarrollo para su evaluación ante el Congreso Nacional, desarrollar las orientaciones del plan a partir de la Presidenta de la República y coordinar el mismo tema. Son entre una de las cosas que le competen a ese departamento. De los departamentos le siguen las superintendencias, estipuladas en el artículo 66 de la Ley 489 de 1998, y son esos organismos creados por la ley, con la autonomía administrativa financiera que a aquella se les señale, sin personería jurídica, que cumplen funciones de inspección, vigilancia atribuidas por la ley o mediante delegaciones que hagan el presidente de la República, previa autorización legal. Superintendencia de Notariado y Registro. Tiene funciones, como todo: adelantar las gestiones necesarias para la eficacia y transparencia del servicio público. Tiene instruir a las notarías y registradores de los instrumentos públicos, fijar los estándares de calidad requeridos, administrar y organizar el registro de los instrumentos públicos conformados con la ley. Y hasta este momento acabamos de entender y comprender la rama ejecutiva y su organigrama, y ahora le abrimos paso a la rama legislativa. Bueno, ya habíamos hablado de que la rama legislativa estaba encargada de hacer las leyes, todo lo pertinente sobre ese tema, pero vamos a conocer más a fondo. Y en ese organigrama, la cabeza de esta rama es el Congreso de la República, establecido en la Ley 5 de 1992, el cual corresponde al Congreso formar la Constitución, hacer las leyes, ejercer el control político. Ahora sí estamos entendiendo directamente quién cumple esa función. Y le seguía después del Congreso de la República el Senado de la República, y dentro de sus funciones está velar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la creación y funcionamiento de los organismos de control público. Esa es la función que tiene el Senado de la República de nuestro país, que viene siendo el organigrama el segundo después del Congreso de la República. Seguido del Senado, que viene las comisiones constitucionales permanentes, y no solo una, tenemos tres, son varias. Cada comisión: la primera, asuntos constitucionales; seguida la segunda comisión, relaciones internacionales; después la tercera comisión, hacienda y crédito público; seguida de la cuarta comisión, presupuestos; y sigue la quinta comisión, asuntos agropecuarios, mar y medio ambiente. En secuencia sigue la sexta, asuntos de transporte y telecomunicaciones; y la comisión séptima, en el tema de servicios públicos. Estas comisiones se encargan de controlar, de plantear, de velar por cada uno de los aspectos que están mencionando. Por ejemplo, si la primera cuenta sobre el presupuesto, pues se habla que el sistema son las leyes orgánicas del presupuesto, el sistema de control fiscal financiero, destinación de bienes nacionales, regulación del régimen de la propiedad industrial, todo lo que tiene que ver a el tema de presupuesto en nuestro país. Asimismo, cada dependencia cumple su función al tema arraigado. En el tema de transporte y telecomunicaciones, habla sobre las tarifas, calamidades públicas, funciones públicas y prestación de servicios públicos, medios de comunicación, investigación científica, que sería la comisión sexta. Cada dependencia hace velar y plantea propuestas y soluciones en el campo que están manejando.
que si todas son importantes porque son parte de ese eje que hace que nuestro país vaya en crecimiento y mueve el día a día. Por ejemplo, asuntos constitucionales, reforma de la Constitución, leyes, estatutos, organización territorial. Entonces, si nos damos cuenta, cada una tiene su dependencia y cada una es garante y velante de ella. Después de estas comisiones le vienen las comisiones legales, comisiones de derechos humanos y audiencias, que están en funciones de los artículos 55 de la Ley 5 de 1993. Y le sigue en ese mismo orden de ideas las comisiones especiales, el cual está en el artículo 62 de la Ley 5 del 92. La ley puede establecer en forma permanente algunas comisiones especiales y son participación de senadores y representantes de unos u otros que cumplirán funciones que determinen esas mismas disposiciones y podrán estar adscritas a organismos o instituciones nacionales e internacionales que tengan carácter decisorio o de asesor. Bueno, recomendando la rama legislativa y la rama ejecutiva, le damos paso a la rama judicial, una rama también muy importante de las tres, el cual también tendremos un organigrama de importancia, seguida así. Y es esta rama que está en la Constitución de 1991, estipulada entre el artículo 228 al 230, como la rama encargada de administrar la justicia en el Estado. Está compuesta por distintos órganos articulados del poder público destinados a dirimir conflictos conformes al derecho colombiano. Es como decir nuestro hermano mayor que nos defiende. Y dentro de esta rama encontramos la jurisdicción ordinaria. Entre sus funciones están todos los jueces que hacen parte de esta jurisdicción. Están llamados a dirimir los conflictos y decidir controversias entre particulares a partir del derecho. La Corte Suprema de Justicia, máximo estamento de esta jurisdicción, es esencialmente una corte de casación que mediante sus decisiones unificadas las jurisprudencias nacionales y decide la forma definitiva los litigios de los cuales tienen conocimiento. Ahora le damos parte a otra estructura muy importante, que es las jurisdicciones de los contenciosos y administrativos. En esta están los jueces, que esta jurisdicción está llamada a solucionar los conflictos que se presentan entre particulares y el Estado, o los conflictos que se presentan interior del Estado mismo. Es el órgano máximo y de cierre jurisprudencial de esta jurisdicción. Es el Consejo de Estado, que tiene como funciones conocer las acciones de nulidad por institucionalidad de los decretos dictados por el gobierno. Siendo de suma importancia para nosotros los colombianos, le seguimos con la jurisdicción constitucional, que es la rama de la justicia que vela por la supremacía de la Constitución política colombiana y el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Todos los jueces de la nación, todos los jueces de la nación, independientemente de su ámbito de especialización, pertenecen a esta rama y pueden conocer en primera instancia acciones de tipo constitucional como la tutela, la Corte Constitucional, máximo estamento de esta jurisdicción. Fue creada por la actual Constitución política vigente desde el 7 de julio de 1991, por lo cual es perteneciente a la rama judicial. Integridad y supremacía en la Corte política, considerándola así como la corte de cierre del sistema judicial colombiano. Y por esto hemos culminado lo que es la rama judicial. Entonces, pudimos entender el conocimiento de la rama ejecutiva en la parte administrativa, cómo está conformada y cuáles son las funciones de cada uno que las conforman. De igual manera la rama legislativa y por último la rama judicial. Entonces espero que le haya sido de agrado. Mi nombre es Martín Gómez, perteneciente a la Universidad de Magdalena. Y esta materia es estructura, organización y funciones claves del Estado.